Bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de Gente que Brilla, el espacio donde las historias brillan. Así es. Hoy iniciamos así animados porque yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que hace a Villa Altagracia realmente especial? Gente como la que tenemos aquí, sus calles, sus empleos. ¿Qué hace Liz a Villa Altagracia? Hola, buenas noches, bienvenidos también y saludos a todo el que está en sintonía y todo el que nos sigue. Bueno, mientras la audiencia responde esa pregunta a través de los comentarios, nosotros creemos que es su gente. Y es por eso que hoy nuestra invitada brilla con luz propia, porque fue maestra, fue líder cooperativista y política, señores. Bienvenido, como todos la llaman, a la profe Jenny. Gracias, de verdad. Buenas noches. Buenas noches. Agradezco la invitación. Ustedes son dos chicas muy especiales. Siempre digo que cuando uno quiere hacer las cosas, las puede hacer. Porque Amén. ustedes han venido desde abajo y mira dónde están. Lo único que esta niña debió ser maestra, siendo hija de Mezquita y de Yolanda, y hizo como mi hija que la mandaba a hacer algunas A cubrir algún y me dio, mami, yo maestra no voy a hacer. Coincidimos Eso mismo en hizo la niña aquí, yo creo. Coincidimos porque yo creo que no, esa paciencia que deben tener ustedes en las aulas. Y yo creo que eso debe ser una profesión empírica. Las personas deben nacer con ese don de ser maestro. ¿Cómo fue usted? Que por cierto, dentro de todas sus funciones, la más especial y sé que es por la que más le conocen es maestra Jenny, como dijimos al inicio. ¿Cómo se definiría esa profesora fuera de ese título? ¿Cómo es Jenny? Bueno, Jenny es una persona simple, muy simple. Me gusta mucho lo que tiene que ver detalles, ir a un río, ver el mar, hacer senderismo, Ay, muy social. leer, sentarme en un rincón que tengo en mi casa, muy bajo perfil. Pero bien, hasta senderismo, señores. Bueno, yo realmente quiero decir algo que ella no sabe y que he tenido la oportunidad ya de compartir con la profe Jenny hace muy poquito tiempo, que no la conocía en persona, porque en su época dentro del polideportivo yo no estaba. Del Politécnico. Perdón, del Politécnico, pero sí sé que la profe Jenny era muy famosa. Yo conozco muchos jóvenes de la Buenos Aires, del Enriquillo y de otras áreas del pueblo que siempre la mencionaban y la distinguían. Y yo decía, wow, pero nunca pude tener la oportunidad de recibir clase con ella porque se hablaba muy bien de usted. Recuerdo, por cuando yo era adolescente, tenía algunos 13, 12 años, yo escuchaba a mis compañeros de iglesia hablar de la profe Jenny y yo, wow, esa señora realmente debe ser buena porque que tanta gente le tenga esa estima y la distinga en cada espacio, eso debe ser muy loable. Y hoy nos sentimos muy orgullosos de que usted esté aquí. Dentro de todas sus funciones que la vamos a mencionar ahorita, ¿cómo es llevar a su cuesta una carga como esa, dirigir un politécnico, iniciando sobre todo, que aquí en el pueblo no se tenía esa modalidad de educación? ¿Cómo fue crear esa modalidad y emprender con ese centro? Bueno, déjame decirte que Hablé mucho, ¿verdad? el Politécnico surge porque cuando estaban las religiosas del amor de Dios, había una congregación acá. Ellas dirigían la escuela laboral. Cuando ellas se retiraron de la comunidad, me dejaron en la escuela laboral como coordinadora. Eso fue como en el 89, 90 o 94 más o menos. ¿Qué pasó? Como ya la gente no quería bordar, tejer, ese tipo de cosas, ya la gente no la quería hacer. Entonces nosotros entendíamos que ya habíamos llegado a un techo y que la preparación que teníamos era para dar algo más. Entonces, en ese sentido, hicimos algunas encuestas, nos dirigimos a personas que podían ayudarnos para poder lograr tener el Politécnico. Déjame decirte que ese centro inició en un espacio que era para un mercado y lo dividimos en 4 paredes de Playboy.
Entonces, la persona que fue nuestro mentor fue el director de los Politécnicos y nos decía que no era el contexto lo que ayudaba, sino el concepto y lo que veía en nosotros como un potencial para que Villa Altagracia pudiera desarrollarse. Entonces, como también en el Liceo Manuel Antonio Patín Maceo había una superpoblación, ellos mandaron unos 150 estudiantes en la mañana a la escuela laboral porque no cabían en el liceo y nosotros aprovechamos la circunstancia para hacer el plan piloto. Menciona una parte muy bella, la escuela laboral. Yo pasé por ella y sé que muchos de los que nos están viendo se formaron en un oficio allí. Pero antes de desarrollar esa parte de la historia de Jenny, sabemos que es una familia de 6 hermanos, una familia muy amplia. ¿Cómo es lidiar en ese ambiente cuando en aquella época no era tan fácil subsistir, sobrevivir con una familia grande? Bueno, yo tuve el apoyo de mi madre. Mi madre era una guerrera. Ella, con todas sus altas y sus bajas, porque es como yo, es rebelde. En principio era muy sumisa, pero se hizo rebelde. Entonces ella siempre apoyaba mis locuras. Desde que yo tenía 12 años, estaba en una escuela que estaba justamente por aquí, por los alemanes. Después estaba en la escuela de la iglesia. Lo único es que no me gustaba que cuando yo llegaba de la escuela tenía que fregar, dejar la casa limpia para poderme hacer todo lo que yo quería en la tarde. Entonces, en ese sentido, mi madre fue un apoyo muy especial porque ella nunca limitó lo que yo quería. ¿Cuál era el problema principal? Nosotros somos 6 hermanos, hay 2 varones, eran 3 varones, falleció uno, entonces yo era la hermana número 3. Y nací entonces en un espacio que era muy varonil. Sí. Yo corría con una goma, yo me iba de escondida a jugar de escondida, yo jugaba canica porque allá no había muñeca, allá lo que había era carro. Y estaba en ese ambiente. En un ambiente masculino. La María Machito. Exacto, yo era María Machito. Entonces, pero mi mamá siempre me apoyaba porque ella veía que yo no hablaba mentiras. Si yo tenía que decirle las cosas, yo se las decía, si fueran buenas o fueran malas. Yo siempre sigo así, yo voy de frente y a la verdad. Si te gusta bien y si no también. En eso tenía esa facilidad, que tenía confianza de ella y ella me apoyaba. Y en épocas como aquellas, en donde las carreras atractivas eran quizás enfermería, ama de casa, porque antes se tenía como una carrera, aunque no se estudiaba, porque lo acabo de mencionar. En la escuela laboral se impartían temas domésticos. Así era. Tejer, bordar. Entonces, ¿cómo se despierta esa vena de educadora? Sobre todo donde antes no era una carrera tan mencionada. ¿Y cómo sabe que tenía esa vocación? Lo que pasa es que al yo tener una crianza de con religiosos, la gente creía que yo iba a ser monja. Porque yo tuve novio como a los 18. Y me casé a los 21, porque la gente creía que yo iba a ser monja. Entonces, esa vena surgió porque las monjas se dedicaban mucho a la parte de educación. Y yo siempre estuve involucrada con ella, mucho tiempo. Entonces, eso fue una parte muy especial de verlas a ella con el don de servicio, con el don de vocación. Además, yo tenía 2 carreras seleccionadas. Yo quería ser militar o quería ser azafata. Entonces mi papá... Pero 2 extremos. Mi papá era militar y decía que para ese espacio era un poco complicado como mujer. Y como azafata entonces tenía que salir mucho tiempo fuera de la casa. Y yo, bueno, parece que será maestra, que me quedaré porque las otras 2 no hay forma. Pero pienso que principalmente se fundamentó en el estar en las congregaciones de las monjas y ver su parte de vocación y de cómo llamaban a educar, y eso también se creó en mí. Y aceptando ese relevo, a propósito de las monjas, que es el asumir entonces la dirección de la escuela laboral cuando ellas se retiran, ¿cuál fue el principal reto en asumir tantas ofertas? Porque ahí se tejía, se pintaba, se cocinaba, que por cierto, nunca terminé un curso de cocina que inicié, nunca lo terminé. Entendemos muchas cosas ahora. Pero también mecanografía, un fruit punch de oferta formativa. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el mayor reto? Lo que pasa es que como ya yo tenía las herramientas que había adquirido
con las religiosas, ya para mí fue como seguir su legado. Nosotros hicimos negociaciones o acuerdos con el Infoté, buscamos la forma de que la escuela laboral funcionara de otra perspectiva, incluíamos lo que fue soldadura, cuestión de que las cosas fueran saliendo tanto para hembras como para varones, pero entiendo que el legado que tuve con las religiosas y su forma de trabajar, que eran hormiguitas, entonces esa parte como que fueron inyectadas en mí, y esos retos, para mí la vida es un reto, y gracias a Dios como que los límites para mí son también retos. Entonces, siempre es como ir a algo más y alcanzar algo más. Bueno, yo espero que la profe Jenny haya venido bien preparada, porque cada vez que ella habla surgen más preguntas y más detalles que queremos compartir con ustedes. ¿Cómo será esa transformación y esa conversación para que la escuela laboral pudiese trascender hasta entrar dentro del sistema educativo tradicional? Sí, ahí hubo ciertas situaciones complicadas, porque no podíamos tener el Politécnico y la escuela laboral. Entonces la escuela laboral tenía que salir del escenario y entrar al Politécnico, porque ya no eran afines, ni siquiera institucionalmente. Las escuelas laborales pertenecen a adultos y los politécnicos pertenecen al área de formación técnico profesional. Entonces, ahí fue un poco duro, de verdad, porque salir de la escuela laboral para ser llevado a otro espacio donde ellos no querían irse, porque ellos decían que el Politécnico les nació de ahí, y ellos también tenían derecho a estar ahí, pero no cabíamos. Alguien tenía que salir. Alguien debía ceder. Alguien debía ceder. Entonces ahí se complicó un poco, pero se logró. Se buscó un espacio. Primero nos dieron lo que era frente a la policía. Estaba Visión Mundial. Visión Mundial, luego el 5. Cuando ellos se retiraron, nos ofertaron el espacio. Y hicimos los acuerdos. Pero el distrito estaba aquí, donde está ahora laboral, en la primaria. Entonces, ahí nos hicieron coca, como dicen los muchachos. Nos quitaron el espacio que está en la Duarte y los mandaron a ellos entonces para la laboral que está detrás de la primaria. Si hablamos de Jenny, perdón, colega, si hablamos de Jenny, vemos que es una mujer fundadora en la laboral, por así decirlo, fundadora en el Poli, pero también en el CTC, que es también un esquema de educación, Centro Tecnológico Comunitario. También usted dejó su legado allí. ¿Cómo se da esa transición hacia el CTC también? Cuando nosotros hicimos el proyecto con el Politécnico, se nos dio la apertura para abrir un CTC, porque en ese tiempo estaba muy de moda, pero no había espacio para construir. Entonces manejamos con el Ministerio de Educación para que pudiéramos, a través de los centros tecnológicos, ceder un espacio del terreno. Si se dan cuenta, el terreno, hay un espacio de ahí que es que era del Politécnico, y está el CTC. Entonces, en ese entonces nos dieron apertura para construirnos las dos cosas. Y nosotros lo aprovechamos. Claro, como debe ser. Como debe ser. Bueno, y es que usted ha sido fundadora y pionera en varios proyectos de nuestro pueblo, porque tras el comienzo del Politécnico y tras ese auge que tuvo el Politécnico y esos cursos técnicos, valga la redundancia, dentro de ellos estaba enfermería. Y gracias a ello, usted también fue fundadora de una UNAP en el sector Pajaritos o Padre Villini. Cuéntenos un poco de eso, cómo pudo integrar a esos estudiantes jóvenes de esa área o esa especialidad técnica para poder aportar eso y llevar ese aprendizaje a la comunidad. Déjame decirte que eso es un poco jocoso, porque los estudiantes cuando se ponían malos, que les daba la barriga, que les dolaba tal cosa, había que salir llamando un taxi para llevarlo para los hospitales y un corre-corre. Y lejos, porque lejos. Entonces, tú sabes que habían chicos que desde que llegaban a la escuela estaban malos.
¿Por qué? Porque o le tocaba hacer una explicación o le Sí. tocaba hacer una tarea y algo le pasaba, eso que se desmayaba. Normal. Normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? En los estudiantes que terminaban el bachillerato tenían que hacer un proyecto de aula. Y yo los motivé pero mira, vamos a ver qué hacemos, si buscamos un sitio donde usted hasta con la carretilla lo pudiéramos llevar, porque es que llevarlo en un taxi es mucho trabajo y mucho problema. Y dinero, porque si llevábamos la contabilidad, mensualmente los gastos del taxi eran altos. Pues los chicos hicieron una investigación, hicieron encuesta en la comunidad y solicitaron a través del Ministerio de Salud que le pudieran colocar esa UNAP ahí. Y gracias a Dios dio resultado, porque ahí nos ayudamos tanto la comunidad que la tiene ahí ahora mismo, y los estudiantes cuando se ponen malitos, pues ahí lo llevan. A veces las enfermeras dan algunas aportaciones de ayuda a la comunidad, pero por lo regular todas sus pasantías las hacen en los diferentes centros hospitalarios, porque la UNAP como tal no está avalada dentro de del sistema de salud. Exacto, para las pasantías de los estudiantes de enfermería. Okay. Pero pienso que han sido situaciones de favorecer a la comunidad, más para muchas personas el Pajarito, que era como le decíamos, era una zona apache, ahí no se podía entrar, porque la mayoría de los delincuentes era su cuna. Sí. Entonces, al entrar la laboral, al entrar luego el Politécnico, después el CTC y después la UNAP, ellos tuvieron que irse porque ese no era su espacio. Y algunos se convirtieron en estudiantes nuestros, porque también hay cosas que uno la manejó para que ellos pudieran ser parte y se sintieran parte y cuidaran los espacios y los instrumentos. Entonces podríamos decir que cada una de esas iniciativas fueron el pilar para que esa zona se haya desarrollado y sea lo que es hoy, porque aquí hemos tenido varios invitados que son de esa zona de Pajarito y son gente que realmente han crecido de manera exorbitante como profesionales y como emprendedores. Entonces, usted que ha iniciado tantas cosas buenas en este pueblo y que ha tenido y que tiene la trayectoria que usted tiene, es una pregunta como para mí: ¿cómo usted puede enfrentar tantos retos día a día? Porque yo que estoy en el mundo laboral y que uno aprende cosas todos los días, es un poco chocante y quizás uno se siente hasta que no puede. ¿Cómo puede usted salir bien de tantos proyectos y tanto conocimiento que hoy, el día de hoy, la gente la recuerda por todo eso? Yo pienso que más es lo que se tiene aquí. Yo educaba desde el corazón, no ni siquiera por lo que recibía como paga, porque yo inicié cobrando 150 pesos en educación. Entonces, nunca mi norte fue el pago, sino lo que yo lograba cada vez que se manejaba un proyecto y que la comunidad lo percibía y lo aceptaba. Entonces, eso para mí es lo que más grato y lo que más llena, porque cambiar una comunidad, cambiar un contexto, cuesta. Y más lo que era la Padre Bellini, como era el barrio Duarte, que eran dos lugares un poquitico complicados. Entonces, pero de verdad que yo me siento completa porque la gente de la Padre Bellini, yo las amo. Yo duré 30 años caminando para allá. Entonces, eso fue una vida. Entonces, yo conozco ahí quién vive en cada sitio. Entonces, más las convivencias y lo que conocemos y cómo nos tratamos que en realidad lo que se manejó económicamente. A mí lo que me ha llenado toda la vida es lo que los demás logran, como teniéndome a mí de escalón. Eso es bello, escucharlo y saber que lo practica, porque señores, tenemos muchísimos comentarios, vamos a leerlo ahora, pero me gustaría preguntarle a la profe, todo maestro tiene una anécdota a lo largo de su camino, algún estudiante que fue el más cabeza dura, el que más trabajo le costó. Sin contar lo que se desmayaba. Sí, porque nosotros teníamos un amigo que siempre llegaba a la escuela con un dolor de riñones. Sabemos lo que es, eso era todos los días, pero en su casa ya se sanaba, todo bien. Pero ¿qué anécdota tiene Jenny a lo largo de la vida como maestra? Bueno, hay una que siempre cuando los chicos me ven se ríen,
porque en la laboral se hacían vinos de arroz, de maíz. Entonces, yo no sé cómo que ya abrían el curso para tomarse los vinos. Yo no sé, porque en la tarde cuando llegaban la maestra a la laboral era el pleito. Pero ¿y cómo es que entran a beberse los vinos? Y todavía no me dejen mencionar los nombres. Que no salga de la luz. No, se bebían los vinos. Y Pero me lo yo dicen soy- ahora, ellos me lo dicen. Nosotros éramos, yo pensaba que yo no lo sé. Señores, vamos a leer una parte de los comentarios antes de continuar, porque sé que muchas personas están conectadas. Y gracias de verdad por la sintonía. Vayan al Instagram de Gente que Brilla y dennos a seguir ahí a nuestra página. Y también en YouTube suscríbanse. Saludamos a nuestro querido teacher Faustino Sánchez. El teacher. Buenas noches, nos Hola. dice. Entrevistada de lujo. Sí, dimos un palo por los 411 esta noche. Teacher, de verdad que sí. Ministro Nieve, Jenny, como le conozco, una mujer con muchas virtudes, trabajadora, seria, humilde y con mucha autoridad. Es un admirador suyo, dice nuestro ministro Nieves. Un abrazo para usted, Nieves. Yali, pero la invitada habrá pagado también para... Bueno, yo creo que pagó. Porque yo nunca había visto a Junior Mequita, que es mi papá, conectado aquí. Y está conectado. Ese es Dice- mi amigo. Dice mi padre, Junior Mequita, una mujer entregada a la lucha y el bienestar de la educación de nuestro pueblo. Y abrazar también a esas jóvenes destacadas que hacen posible la conducción de tan bello, brillante, Amén. destacado programa. Gracias. Gracias. Un abrazo para ti. También Wester Adames Lugo, nuestro regidor, un abrazo para usted. Buenas noches, saludo para nosotras. Gracias. En especial a Jenny, una de las madres que me regaló la vida. Siempre doy gracias a Dios que la cruzó en mi camino. Decirle que parte de mi formación como persona y un porcentaje alto de lo que hoy soy como profesional es gracias a usted. Mi cariño y respeto para usted. Sabe que la quiero mucho. Wow, Wester. No me hagan llorar la Wow, invitada, Wester. por favor. Qué lindo mensaje. Sonia Antigua, un abrazo a nuestra querida Sonia también. Saludos. Saludamos la participación de la estimada Carmen. Y claro, saludo a las chicas, usted también. Gracias. Margarita Severino, mi madre. Nuestra fiel seguidora. Mi fiel seguidora. Buenas noches, bendiciones para todas. Excelente invitada. Bueno, José Raúl Vargas, Ay, que mi es alumno. parte de la producción de este programa y también fundador. Del poli, también Aquí del tiene él, poli. fue estudiante suyo. Aquí manda José Raúl un mensaje muy emotivo. Mi directora, una profesional de extraordinaria calidad humana y profesional. Su liderazgo, su compromiso y vocación de servicio han dejado una huella imborrable en la formación de cientos de estudiantes, quienes hoy le agradecemos profundamente cada enseñanza, cada orientación y cada oportunidad brindada. Su entrega y dedicación trascienden las aulas, inspirando a nuevas generaciones a crecer con valores, disciplina y excelencia. Gracias por creer en el potencial de cada uno de nosotros y por contribuir con su ejemplo a la construcción de mejores profesionales y seres humanos. Mi respeto, admiración y gratitud. Señores, pero una cosa, Pero están inspirados la Mis audiencia. mis hijos. es notable Mis que hijos. todo lo que usted ha dicho se refleja ahí, porque usted hizo énfasis en que no es solo ser maestro por la paga, sino por lo que uno deja en sus estudiantes. Y qué bonito ver que usted sembró todo ese sentimiento, porque hay muchos más estudiantes que están comentando. Pero queremos seguir con otra pregunta. Vuelvo con los comentarios ahora. De toda esa trayectoria, también pasó a ser presidenta de la Junta de Vecinos del Barrio Caribe. ¿Cómo llega ahí? Porque por la empatía con el barrio, ¿cómo le eligen? ¿Cómo fue ese proceso? No solo cómo llega ahí, Yali, sino cómo pudo hacer ese Ese cambio match. de switch, de enfrentarse a los jóvenes dentro de un centro educativo y venir al barrio donde se ve tantas cosas, el que es educado, el que no lo es, el que no cede. ¿Cómo fue hacer ese cambio? Lo que pasa es que dentro de la comunidad, el barrio que no tiene la junta de vecinos tiene algunas situaciones. Hay oportunidades que se van porque no tenemos la junta. Entonces hicimos una revolución, ¿sabe? Que el barrio Caribe, la gente entendía que es el barrio de los ricos. De los ricos, exacto. Y a veces bregar con gente que tiene 2 pesos es un problema. Entonces
tratamos de que la gente se organizara, participara, viera las necesidades que tenía el barrio, porque si tú no ves una necesidad, tú no te integras. Y había necesidades de los badenes, de ciertas situaciones que había que trabajarla, y entonces le busqué la vuelta y cayeron todos en el tema. Y ahí la hicimos. Pero después que cumplí el año, que lo tomó otro, medio se ha desarmado, o casi no existe. Pero lo que pasa es que para tú poder llegar a un escenario, tú tienes que ver qué tú le brindas al otro en función de la necesidad. Porque la gente a veces no hace las cosas porque tú seas bonito o porque tú quieras. Es dependiendo de la necesidad que yo tengo, entonces yo te respondo. Entonces uno tiene que ir cambiando los chips dependiendo del lugar donde uno se mueve. Y después de yo haber escuchado tantos hermosos comentarios de la gente que pasó por sus manos y que usted tuvo el privilegio de encaminarnos hacia la enseñanza, ¿qué opina usted actualmente cómo está la carrera de educación, que tiene unas matrículas exageradas en las universidades? Es una carrera que está ya sobrepoblada. ¿Qué opina usted ante esa gran diferencia de aquella época en donde realmente había vocación, y usted que practicaba la vocación, donde ahora ve tantos estudiantes de educación que quizás no tienen esos principios que se usaban antes? Bueno, déjame decirte que yo inicié educación en el 1987, 84, cuando la mayoría de las personas era el tema de la moda de irse en yola. Sí, sí. Y la cantidad de estudiantes que había en aula éramos 10, 12. Increíble. Y la gente iba y se burlaba. Miren esto. Y ellos no encuentran No, otra cosa cosa que de estudiar ahí. que no sea educación. Y bueno, ahí vamos. Estamos aquí. Entonces, yo tuve el privilegio de tener un grupo selectivo, porque el que hizo educación en ese tiempo era porque le gustaba. A diferencia de ahora, es complicado decirlo, pero yo soy muy directa. Manejamos la parte de educación ahora por la paga que tiene el ministerio y los beneficios. Quedan muy pocos maestros que manejan la educación por la vocación. Todo es en función de lo que yo puedo ganar por lo que yo ofrezco. Por ejemplo, a mí me duele mucho escuchar a un maestro cuando dice en aula, tú aprendes si quieres, porque yo cobro como quiera. Ay, sí. Y eso es algo que lo oye uno acá. Entonces eso era algo que estaba prohibido. Para mí eso estaba prohibido. Yo no. Si usted no, porque hay un tema. La gente decía que el Politécnico iba el que yo quería. Que yo selecciono. Por ejemplo, uno de los acuerdos que hice con el ministerio fue ese. Cuando iniciamos, si me permiten que yo elija el personal, yo continúo. Porque yo sabía lo que quería. Nosotros queríamos educación de calidad. Nosotros fuimos formados en educación por competencia. Entonces, fue una formación para ser politécnico. Y aún estando trabajando en 4 paredes de playbook, a nosotros, al equipo que trabajamos, no nos detuvo. Nosotros queríamos calidad. Entonces, cuando mandaban maestros que no estaban en la línea de trabajo, yo se lo devolvía al Ministerio de Educación o al distrito acá. Entonces la gente decía, no, es que ahí ella es lo que ella diga. No, es lo que el sistema y lo que necesita. No lo que yo me quiera poner, porque lo que yo me quiera poner lo ubico en otro lado. Claro. Pero lo que nosotros necesitamos era calidad, vocación, entrega y servicio. Yo llegaba a las 6 de la mañana y si tenía que salir a las 8 de la noche, yo salía a las 8 de la noche. Yo no tenía problema. Entonces nosotros teníamos un equipo de trabajo de maestros que eran como nosotros, compactados, sabíamos lo que queríamos, sabíamos el límite que teníamos y para dónde queríamos llegar. Entonces, por eso el Politécnico es lo que es actualmente, porque hubo una formación de base donde todo el que llegaba ahí sabía para dónde iba. Y los estudiantes igual. Sí, actualmente no se elige a todo el mundo tampoco. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes que, para el Politécnico no, ahí hay que estudiar mucho. Ahí pone mucha tarea. Ahí pone mucha tarea, porque era casi una pro-universidad. Los muchachos que van ahora a la universidad, que salen del poli, van como pececitos en el agua,
porque es casi el mismo sistema. Allá se estudia por módulos. Usted tiene un año completo dividido por módulos y cada módulo tiene tantas competencias. Usted tiene que lograrlas y va acumulando. No es que al final, allá no se da examen. Usted acumula en base a las competencias que tiene por lo que debe aprender. Entonces había que fajarse a hacer las cosas en el tiempo, no como usted quería. Claro, Entonces todo el mundo sabía, tanto los maestros hasta la parte administrativa. Los que iban a lavar, a limpiar el piso, a lavar los baños, sabían que había que hacerlo bien o no se hacía, porque había que hacer, allá todo había que hacerlo por excelencia. Desde el que estaba dirigiendo hasta que le tocaba barrer. Entonces eso era algo fundamental en el trabajo nuestro. Se nota que nuestro. dentro de la preparación de Jenny también está la maestría en gestión educativa, porque ese empeño en que todo salga bien. Y bueno, justo en estos días comentaba con alguien el tema de que cuando uno es responsable de un área y uno exige respeto, exige el cumplimiento de los deberes que hay ahí, pues entonces tachan a uno como el malo, como el que, ay, ese fulano es tremendo, es una palabra rara. Pero realmente, para que las cosas salgan bien, se debe exigir y se debe cumplir también, que es algo de doble vía. Así es. Y como es algo de doble vía, vamos a continuar con los comentarios, porque no podemos dejar de leer todas las cosas bellas que aquí para usted. Vivian Gutiérrez, otra talentosa amiga nuestra, que hace una excelente labor en el ayuntamiento. Vivian, un abrazo para ti. Saludos para ella. Nos dice la mejor directora, nunca olvido que nos decía, ustedes tienen que ser excelentes. Ella sabe que los pioneros la amamos. Justamente lo que mencionábamos de exigir desde el que limpia hasta la parte de maestro también, porque uno se lo lleva eso. A la larga uno como estudiante, uno sale de las escuelas y se lleva eso que el maestro le dijo. Lauritz Tonso, tampoco lo había visto en línea, está en línea con nosotros. Gracias, Lauritz, por su sintonía. Gracias. Interesante conocer su historia en la educación, mi querida Jenny. Un abrazo y saludos para nosotras también. Gracias, saludos. Marfi Lai, una mujer y maestra ejemplar. Amalfi Dicen, buenas noches, Dios bendiga a mi jefa, una mujer con gran visión y pasión por la educación. Jocelyn Calvo, que en estos días estuvo con nosotros. Sí. Buenas noches, chicas, una excelente invitada, gracias. Cristina Genao, sencilla, humilde y un ejemplo como mujer, con un liderazgo único, lo ha demostrado. Damaris de Altagracia, la jefa, excelente persona. Ángela Calvo, Ángela, un abrazo. Desde aquí en New York, Ángela, estás en New York. Estamos súper enojados con Ángela. Ángela se ha conectado 2 veces. Sí, con su hermana y con Jenny. Tengo que hay que venir más. Yuclenia Santos, un saludo para la hermosa Jenny. Frank Montaz, Jenny, mi sobrina y parte de mi familia. Siempre te tenemos muy presente a todos. Altagracia Castilli, Dios te bendiga. Martina Pineda, buenas noches, muy buena maestra, mi compañera en el liceo Yolanda Gloss y mi vecina en el barrio Caribe. Leonardo Yang, mujer respetada, mujer sumamente respetada, la profe. Eli Isabel Lebrón, mami Jenny, una mujer tan maravillosa que el amor por el prójimo le sale natural. Wow. Dios la siga bendiciendo. Montero Pérez, excelente persona en toda la extensión de la palabra. Otra persona que nunca se había conectado, Francisca Calvo Peña. Un abrazo para ti, Francisca. Francisca es hermana también de Ángela y Jocelyn. Un abrazo. Ella fue maestra ya. Y Francisca era mi estilista cuando yo era chiquitica. Oh. Verónica Dames, saludos también para la profe. Carmen Castillo, Dios bendiga a esas mujeres virtuosas. Abrazos. Amén. Igual para usted. Elvis Montaz, nuestro fiel seguidor también. Elvis. Hola, Elvis. Le manda también saludos a la profe. Nercy de Altagracia, bendiciones para mi estimada Jenny, un abrazo. Stacy Castellano, la mejor maestra, directora, un ejemplo a seguir. Martina Pineda, ay señores, bendiciones para esas jóvenes. Yaneris Trinidad, los estudiantes no queríamos salir de la dirección detrás de Jenny. Señores, gracias, porque si seguimos con los comentarios, amanecemos. Yo quiero proponer 2 cosas. Que cada uno de esos seguidores, de esa audiencia, nos siga a partir de hoy. Por favor. Pueda ver todo lo que hemos hecho y todas las hermosas personas que hemos traído aquí.
También, Yalisa, quiero proponer que Elvis Monta venga un día al programa, Sí, porque aunque Elvis, sea detrás de cámara, porque nos sigue desde el día 1. Elvis Y es yo no lo nuestro seguidor conozco. uno, así es. Señora Joely Sánchez también está conectado. Saludos a mi Gracias, directora, la saludos. mejor. Siguiendo con la entrevista, que a eso fue que vinimos. Jenny, también parte del cooperativismo como líder. Cuéntanos de esa experiencia también en ese sector. Bueno, la cooperativa de maestros, yo duré trabajando allí en la parte social unos 12 años. En 55 años que tuvo la cooperativa, fui la segunda mujer que presidió el comité de crédito, que es donde se aprobaban todos los préstamos a nivel del país. Y fue una experiencia especial porque es una institución magisterial donde los maestros ahorramos nuestro dinero para poder hacer los préstamos para lograr lo que queremos. Comprar nuestra casa, comprar nuestro vehículo. En el tiempo que yo inicié se hacía poco ahorro, pero ya ahora la mayoría de los maestros te puedo decir que se llevan 5 millones, 4 millones, Casi 3 nada. millones, porque en base a lo que cobran, así mismo Pero ahorran, por pero eso así es que mismo, esto es oración. así mismo también hacen sus préstamos. Entonces, esa institución se maneja a través de corrientes partidarias, donde todos convergen allí. En el momento que yo estaba, era parte de una convergencia política y estaba en la parte principal donde se tomaban las decisiones, pero fui igualmente valorada, igual como en la parte de educación, porque uno de mis estandartes es, no importa dónde te estés, las cosas se hacen bien o no se hacen. Exactamente. Entonces, participaba mucho en la parte del lobismo, porque tanto en las cooperativas, por ejemplo, habían instituciones internacionales, por ejemplo, como la OTAN, como la ONU. Entonces la cooperativa tenía la Asia América, tenía la CCCA, que eran instituciones internacionales que avalaban estudios, avalaban programas. Entonces, cuando había que viajar, yo como buena negociadora, siempre me llevaban para yo poder ser el lobby para que la cooperativa pudiera ser parte de esas instituciones. Entonces, en cierta forma, esa fue una de las partes fundamentales que hoy la cooperativa exhibe. Somos parte de las instituciones internacionales y además la más grande del país y, sin equivocarme, de Centroamérica. Y hablando de viajes, tuvo la oportunidad solamente a través de la cooperativa poder viajar a diferentes países como Cuba, Argentina, Paraguay. ¿Me puede ayudar entre los otros? ¿Y qué trajo de cada viaje? ¿O qué pudo aportar dentro de esas visitas? Si solo fue por temas de la cooperativa o también pudo haber ido a formarse en temas de educación para implementar aquí. Bueno, hay algunos viajes. Por ejemplo, yo, dentro de las calidades que obtuvo el Politécnico, fuimos elegidos como de la primera corte de la Escuela de Directores. Fue un programa que hizo Josefina Pimentel, donde los directores que presentaban calidad en los centros educativos tenían que hacer intercambios con otros países. Entonces me correspondió, fuimos elegidos para ir a México e ir a Cuba. Entonces, de ahí uno sacaba lo mejor para poder traerlo a los centros. En Cuba me impactó mucho el tema de que los maestros, habían 2 maestros, uno académico y uno político. En Cuba, en aulas. Porque ahí había que nacer con el tema del régimen. Entonces, eso fue como una marca de ver que ahí había que hablar política, pero lo hablaba el político. Y había un político instalado en aula. Y acorde al régimen. Entonces, había el docente, que nada más tocaba la parte de docente. En cuanto a los demás viajes, hay algunos que, porque uno de los hobbies que tengo es que me gusta viajar. Porque yo le dije a mis hijos, cuando yo me jubile, lo que yo reciba de mi jubilación es para yo viajar. Entonces ellos muchas veces me dicen, ¿usted cree que los aviones son motores? Y yo, bueno, para eso fue que yo trabajé. Entonces, cada vez que me puedo montar, yo me monto.
Colombia, Panamá, Cuba, México, España, París. Esa es la vida que nos merecemos. Lo único malo es que a mí no me gusta mucho viajar sola. Entonces mi compañera de viaje ahora casi no puede viajar, que es la que está casi enfrente mío. Ah, la niña. Entonces, lo que hago ahora, siempre busco una alternativa. Tengo un grupo de amigas que hacemos viaje. Como debe ser. Eso es lo que toca después de una larga vida, dándolo todo por su pueblo. Y señores, Jenny es una mujer de familia. 2 hijos, 3 nietos. De hecho, hay su hija más pequeña, ella es la más pequeña, está acompañándola hoy. ¿Cómo es Jenny como madre? Porque no es fácil estar en las aulas, pero en la casa también hay que tener un control. ¿Es exigente también en la casa? Bueno, ellos me decían, mami, cuando tú llegas a la casa, recuerda que en la casa, que no en la escuela que tú estás. Y con los nietos, le dicen así mismo a los nietos ahora, hay que ver. No, Porque con los nietos cambian. Con los nietos no, cambian. eso hacen lo que quieren. Con los Porque, nietos- no, porque eso hacen lo que quieren, porque el dolor de cabeza se lo van a dar a su papá. Pero los hijos, era a mí que me lo iban a dar, entonces ahí había que hacer la cosa un poquitico con más rigurosidad. Como debe ser. Ya casi, señores, finalizando. Yo tengo Elis, otra preguntita. Que actualmente se habla mucho del empoderamiento femenino y de que las mujeres deben ocupar espacios de toma de decisiones. Y usted, que ha pululado dentro de la política y otros partidos, que no vamos a mencionar ahora, ¿puede mencionarnos qué tan importante es que la mujer pertenezca a grupos políticos y que pueda desde dentro conocer cómo se maneja quizá el país o cómo se maneja un municipio y cómo puede aplicarlo a su crecimiento personal? Bueno, tú sabes que la parte política es muy masculina. Y aunque las mujeres hacemos el trabajo operativo, al final, en la toma de decisiones, donde se deciden las políticas públicas, están los varones. Pero poquito a poquito se ha ido rompiendo. Uno ha tenido que pelear para poder ser parte, y no poder ser parte porque nos los regalen, sino poder ser parte por el trabajo. Entonces, es muy fundamental la preparación. Que no te regalen las cosas porque tú eres la esposa de o la amiga de, sino por lo que tú eres. La querida de. Por lo que tú eres. Ahí nadie te va a poner ningún amote y nadie va a poder refutar la posición que tú tienes. Entonces, siempre hay que estar para estar dentro, donde toman decisiones. Y si entra una, las demás podemos ir abriendo el camino para que entren las otras. Pero porque muchas veces nos quedamos que las mujeres tienen que hacer la comida, que lavar, que planchar, entonces no tienen el tiempo para hacer la política. Entonces hay que sacar el tiempo, porque las cosas no se regalan, las cosas se arrebatan. Ay, ese mensaje yo lo voy a coger Bueno, para pero mí. full para ti. Ese mensaje yo lo voy a subir. Jenny, ya casi finalizando, su paso brevemente por la política ha ocupado grandes, ya hablando de espacios de toma de decisiones, grandes espacios en lo que es el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, y ahora en la Fuerza del Pueblo. Jenny, la política, ligeramente, toquemos, ¿por qué no hemos visto a Jenny aspirando a un cargo electivo, sino dentro de las instituciones políticas solamente? Lo que pasa es que actualmente aspirar a una posición electiva en cualquier escenario es complicado, porque antes yo podía tener a Liz y a Yali y ellas me daban la palabra de que iban a hacer un apoyo, pero hoy no hay la seguridad. La parte económica está muy permeada y las personas que te dicen sí, no es un sí real. Entonces es muy delicado y yo soy muy emotiva en cuanto a eso. Cuando yo entrego algo, lo entrego desde el corazón y así me gusta que me respondan. Entonces por eso he preferido manejar la política a un nivel nacional, donde me manejo en las instituciones con mayor jerarquía, donde se van a tomar decisiones, pero lo que tiene que ver con las decisiones municipales acá dentro de la comunidad,
uno no siente la seguridad de que la gente van a apoyar aunque te lo digan. Entonces en eso no me gusta poner me ha costado mucho hacer un crecimiento personal, tener un nombre para regalárselo a un partido. Totalmente. Y que al final las cosas no funcionen como deben de ser. Entonces, por eso prefiero quedarme trabajando donde se van a tomar decisiones e irme a la parte del gobierno donde se pueda ganar y podamos tomar decisiones para favorecer a otros. Sí, es un honor haber escuchado esta historia que realmente nos ha tocado a todos, porque es un ejemplo de perseverancia, de capacidad y de amor, porque en cada conversación ha demostrado que el amor y lo que se hace del corazón ha prevalecido. Así mismo es, pero no podemos finalizar, aunque Jacob esté diciendo que se va a acabar la grabación, el rollo, no podemos finalizar sin la dinámica de esta noche. Wow, sí, usamos una pequeña dinámica con nuestros invitados, pero la suya, la que preparamos para ustedes es diferente. Más le vale. Sí, como más light. Ya, claro. Vamos a hacerle unas preguntitas y usted va a escoger dentro de las dos opciones que hay. Perfecto. Como sabemos que a usted le encanta leer, ¿qué libro recomendaría? Esa es la primera, sin opción múltiple. Recomiendo Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz. Muy bueno. Wow. ¿Zumba o senderismo? Ya lo dije. Las dos cosas. Un país dentro de todos esos que ha pisado. París. Ay, Dios mío, la ciudad del amor. Cualquiera. Una palabra para describir a Villa Altagracia. Solidaridad. Y un mensaje para todos los villaltagracianos. Villa Altagracia es un pueblo de paz. Para mí es mi refugio de seguridad. Mucha gente dice, ¿por qué tú no vives en la capital? Villa es mi refugio. Es un lugar donde todo el mundo te conoce, donde tú sales con un chorcito y una blusita y yo cojo desde la Duarte arriba y Duarte abajo, y yo dejo mi guagua ahí y a mirar a la gente, esa mujer con esa guagua y mira cómo anda. A mí me gusta codearme. La hija mía me decía, la hija mía me decía, contigo no se puede salir, pero no llega nunca. Eso es terrible. Entonces, lo único que me gustaría es, quiero hacer dos situaciones que quiero hacer como mensaje. Sí. Primero, hablaba con Ramón en cuanto al cementerio que está en la Padre Villini. Uh-huh. Villa Altagracia está necesitado de cementerio y nosotros queremos hacer un plan para que se pueda recuperar el que está ahí. Entonces yo necesito la solidaridad de los dueños de ese espacio para poder reconstruir eso ahí. Wow. Una. Y dos, que Villa siga siendo el pueblo que es solidario, que la gente se ve, se quiere, que podamos tener esa empatía entre todos y que podamos querernos, agradecernos, cuidarnos y permanecer en él. Amén. Que así sea. Bella historia la de Carmen Esther Altagracia. Altagracia apellido. La profe Jenny. Qué bueno que ustedes también pudieron dar ejemplo a través de sus escritos de la hermosa historia de Jenny, a través del magisterio, a través de los otros cargos paralelos que le ha tocado asumir. De verdad desearle todo el éxito del mundo, que siga viajando. Creo que se da por servida al saber que hay varias generaciones orgullosas de haber pasado por sus manos. Creo que para todo maestro se debe ser el mayor logro y la mayor satisfacción. Agradecida porque haya aceptado venir a este humilde espacio, y a ustedes. Recuerden que este espacio es de ustedes para traer, así como la historia de Jenny, todas las que ustedes entiendan que deben ser resaltadas. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Bye. No olviden seguirnos en nuestras redes y ver la repetición de esta entrevista en YouTube. Hasta la próxima. Bye. Gracias.